Una vez más, le damos la más cordial bienvenida a aquellos amigos que nos acompañan. Que Dios les bendiga y gracias por su presencia. Acostumbro, ¿verdad?, siempre reconocer la presencia de aquellos que nos visitan allá en la congregación donde yo tengo el privilegio de servir. Pero también me gusta mencionar el motivo por qué. Porque aunque usted no lo crea, cuando usted está entre nosotros, usted nos anima y usted nos da bastante fuerza en reconocer que usted está confiando que aquí los miembros de esta congregación somos siervos fieles que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Así que gracias por su presencia. Una vez más quiero yo, verdad, agradecerles a todos los hermanos organizadores de este evento, a los hermanos que me han hospedado. Muchas gracias por su hospitalidad. Gracias, verdad, por el tiempo que me han dado. Y quiero yo mencionar por nombre, no acostumbro mencionar nombres porque no quiero dejar a nadie, pero quiero mencionar a mi chofer personal, a nuestro hermano Alex, que me han dado para arriba y para abajo, ¿verdad? Y le agradezco la paciencia y le agradezco cómo él, ¿verdad?, ha tenido ese amor y ese cariño de usar de su gas, usar de sus mías y, ¿verdad?, y poder convivir y conocerlo más, hermanos. Y le doy gracias a nuestro Dios que lo pude conocer a este joven que me dio bastante ánimo, ¿verdad?, a mirar. Y me acordé un poquito de mí cuando yo estaba más joven también, ¿verdad?, que procuraba yo siempre también estar con los hermanos predicadores, queriendo aprender y absorber todo lo que yo podía de ellos, ¿verdad? Así que le agradezco al hermano que me hizo sentir viejo y porque también, ¿verdad?, trataba de él absorber lo más que podía en cuanto a mi experiencia, hermanos. Les voy a invitar a abrir sus Biblias a la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 1. Vamos a tener nuestra lectura en esta mañana desde los versículos 12 hasta el versículo 14 por el momento. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibida misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Me acompaña Dios en una oración? Sagrado Rey y nuestro misericordioso Dios, Padre de las luces, venimos y nos postramos delante de su divino trono para darle la honra y gloria a usted. Padre, le agradecemos porque usted una vez más nos ha regalado un día más de vida. Pero bendito Dios, no solamente nos ha regalado un día más de vida, nos ha regalado esta oportunidad de poder una vez más adorarle a usted en espíritu y en verdad. Es nuestra oración, bendito Dios, que este culto que hemos rendido a usted le haya honrado, que haya sido un olor grato delante de su presencia y que todo lo que hemos hecho en espíritu y en verdad lo hayamos hecho con un espíritu de gozo y buscando, Señor, edificarnos sobre su verdad. Padre, en este momento le suplicamos que sea usted con este su siervo, que permita, bendito Dios, que pueda yo hablar de acuerdo a su palabra, pero que aún más, Señor bendito, tenga yo la fuerza para aplicar en mi propia vida esas lecciones que usted nos da a todos, Señor, para mejorar. Que pueda yo, Señor, siempre tener en vista ser fiel hasta la muerte y poder, bendito Dios, ser una luz a aquellos que están en busca de su salvación. Padre, bendiga a esta congregación, bendiga a los ancianos de esta congregación y sus familias, a los diáconos y a sus familias, y a cada miembro, bendito Rey, que es activo y pone, Padre Santo, de su parte, para que este cuerpo, Padre, trabaje y funcione de una manera que a usted le agrada. Perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados, y se lo pedimos en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, hermanos, miramos nosotros la historia de Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso, dice el versículo 1, iba rumbo a Damasco, que aún estaba él respirando amenazas en contra de la iglesia. Cuando usted examina ahí la palabra que refiere a la respiración, dicen los lexicógrafos que se refiere a que él espumaba la boca,
que era como un perro rabioso que tenía aquella ira sin control. Tenía él un enojo tan profundo y un odio tan profundo por la iglesia, de que él iba determinado y cualquiera que se pusiera en su camino se iba a arrepentir de encontrárselo. Este fue el hombre que Cristo vino a domar con amor y misericordia. Cuando nosotros leemos ahí en el capítulo 9, hermanos, miramos a un hombre que estaba salvaje. Leemos de un hombre que venía con intenciones de matar y castigar. Pero para el final, cuando Cristo habló con él, miramos a un hombre dócil, un hombre humilde, un hombre que pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? En esta mañana, hermanos, quisiera yo que hablemos del tema que he titulado La culpa de Pablo, la gracia de Dios. Aquí en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14, miramos precisamente eso. Miramos la culpa de Pablo, cómo él guardaba esa culpa y cómo él tenía siempre eso en su mente. Yo perseguía a la iglesia. Yo derramé sangre inocente. Yo, dice el apóstol Pablo aquí en la carta de Timoteo, era un hombre insolente. Yo era un hombre cruel. Yo arrastré a mujeres y a hombres inocentes. Y esa sangre, la mancha de esa sangre, siempre va a estar sobre mis manos. Pero Dios me contó fiel. Dios me contó fiel, que me puso como apóstol y maestro o ministro de los gentiles. Cuando vemos aquí la culpa de Pablo, hermanos, mezclada con la gracia de nuestro Dios, miramos una forma correcta de cómo usar nuestro pasado en el mundo. Miramos nosotros una forma santa en cómo nosotros podemos usar nuestro pasado para no consumirnos en él. Sabemos que a veces, hermanos, hay aquellos que sienten el peso de su culpa, que aún después de que Dios les ha lavado los pecados en el bautismo, siguen viviendo con aquella culpa como que si no confían que Dios se los perdonó. Pero Pablo no estaba haciendo esto acá. Pablo no estaba volviendo él a revivir lo que él había hecho, ni estaba él dudando del poder de la sangre de Cristo. Sino que Pablo, hermanos, usaba la culpa que él tenía, es decir, la realidad de que él fue perseguidor, de que él ciertamente derramó sangre inocente, pero lo usaba, hermanos, para que la gracia de Dios brillara aún más. Lo usaba siempre para poder demostrar de una forma contundente que la gracia de Dios es accesible a aquellos quienes la quieren tomar por la mano. Cuando miramos este punto, hermanos, en esta mañana vamos a ver 3 puntos en cómo el apóstol Pablo usó su culpa para el beneficio de revelar la gracia de Dios. Y lo primero que podemos ver, hermanos, aquí en el capítulo 1 de Timoteo, versículos 12 y 13, es que el apóstol Pablo viene a demostrar la gracia de Dios en demostrar su agradecimiento por el servicio que se le había entregado. Hermanos, los varones que han participado, es un privilegio participar. Es un privilegio que usted y yo no merecemos. Yo no tengo derecho a querer reclamar este podio y decir que yo me he ganado el lugar y yo he estudiado lo suficiente para estar aquí y me tienen que volver a invitar. No, hermanos, no me tuvieron que invitar en el primer lugar, porque yo era pecador. Yo era un hombre que no tenía derecho a decir nada delante de Dios, sino que es por su gracia que yo ahora puedo estar delante de vosotros y compartir de la palabra de Dios. Hermanos, la gracia de nuestro Dios se viene a reflejar cuando reconocemos que esta bendición de servir, sea dirigir un himno, sea dirigirlas en el Señor, sea dirigir una oración, dar un pensamiento o dar la bienvenida, son por la gracia de Dios que tenemos ese derecho, que tenemos ese honor en poder participar delante de su presencia. Porque, hermanos, nosotros éramos como José. ¿Se acuerdan ustedes cuando José estaba en la cárcel en el libro de Génesis capítulo 39?
cuando lo iban a llevar delante del faraón, porque el faraón había tenido un sueño que nadie se lo podía interpretar. Si usted se fija ahí, miramos un tipo de sombra en lo que se necesita hacer antes de entrar en la presencia del gran rey. Dice el libro de Génesis que a José le afeitaron la barba, le cambiaron la ropa, lo bañaron y cuando estaba limpio, fue delante de la presencia del faraón con el fin de servir en lo que el faraón necesitaba. Para que usted y yo, hermanos, podamos estar delante de la presencia santa de nuestro Dios, primero tenemos que ser limpiados por nuestro Dios. Tenemos que ser santificados en la sangre del Hijo de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, nos tiene que santificar por completo. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5 que el Espíritu nos santifica en cuerpo, mente y alma. Dios nos santifica por completo. Él nos limpia y nos purifica, pero juntamente con la limpieza nos pone aparte para servicio suyo. Vamos a Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 miramos lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Vemos cómo nuestra culpabilidad, cuando la miramos, no es para sentirnos culpables más, no es para seguir pensando que Dios no nos ha perdonado, no, sino es para ver que el hecho que ahora yo puedo orar y Dios me va a escuchar es por su gracia. Efesios capítulo 2, y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 4. Acuérdense que en los versículos 1 al 3 habla de nuestra culpabilidad. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Observe el orden que miramos aquí. Hay aquellos que quieren pervertir este pasaje y decir, ahí no está hablando del bautismo. Le vengo a traer su atención al hecho de que la gracia es por medio de la fe. Si usted examina esa palabra fe ahí, la fe ahí no se refiere a una idea, no se refiere a un concepto o un pensamiento nada más, sino que ahí se está refiriendo a la fe como una acción, se está refiriendo como un acto que vino como resultado de mi creencia. Si yo creo que en el dealer me van a dar un carro a un porcentaje muy adecuado, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir ahí. Y voy a investigar. Y si veo y confirmo, voy a comprar el automóvil. Porque tuve fe en lo que miré, fui y confirmé. Y cuando confirmo y me voy a la casa con ese nuevo auto, he obtenido el producto de mi fe. Así es la gracia, hermanos. Pero nótese que el propósito de la gracia es para reflejarse en el mundo. El propósito de yo obtener gracia es para que aquellos que aún están en la oscuridad vean si hay perdón de pecados, si existe, si trabaja, si funciona. Pero ¿cómo vengo a demostrar esto yo? Efesios capítulo 2, versículo 10. Si yo hago las buenas obras que Dios preparó de antemano, los que me vean no van a poder negar que hay un cambio en mí. Porque estaba muerto en delitos y pecados, mas ahora estoy vivo en la sangre de Cristo Jesús. ¿Se fijan, hermanos? Pablo usó su culpa. Pablo usó su vida anterior, no para siempre estarse azotando con los sentimientos de tristeza. No, él lo usó para poder él demostrarle al mundo
la gracia de Dios funciona. La gracia de Dios funciona porque yo fui perdonado. Yo ya no soy el mismo asesino. Yo ya no soy el que persigue, ahora soy el perseguido. Cuando miramos la culpa de nuestros delitos, hermanos, y miramos cómo Dios nos ha perdonado, eso va a traer en nosotros un espíritu de agradecimiento. Eso va a traer en nosotros un espíritu de querer demostrarle al mundo y compartir con el mundo. Lo que nos va a dar el gozo es de querer decirle al mundo, yo he sido perdonado y tú también lo puedes ser. Yo no voy a querer quedarme con esto conmigo solo, porque yo estoy tan agradecido con mi Dios de que yo quiero mostrarle a todo ser humano que duda de Él, de que Él no es mentiroso, de que Él no engaña, que Él ciertamente cumple lo que promete. Vemos entonces que Pablo usa su culpa para demostrar la gracia de Dios. Lo usa con un espíritu agradecido. Pero ahora vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Vemos cómo más el apóstol Pablo viene a usar él su culpabilidad. 1 Corintios capítulo 15. Primero Corintios capítulo 15. Y vamos a leer ahí desde el versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, cuando uno está agradecido y cuando uno realmente entiende de dónde me sacó Dios y a dónde me ha puesto, uno va a ser diligente en obediencia. El apóstol Pablo una vez más reconoce, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Me apareció de último a mí como un abortivo, porque ninguno de ellos hizo lo que hice yo. Yo perseguía a la iglesia y por esto yo fui el último. Pero yo he trabajado más que ninguno de ellos. Yo he trabajado más que ninguno de ellos porque he tenido más que se me ha perdonado. Y esa deuda grande que se me ha perdonado, no puedo yo dejarla así. Yo tengo que buscar manera de cómo demostrar mi agradecimiento a mi Dios. Y por lo cual yo voy a demostrar esta devoción en mi servicio diligente, en mi dedicación, mi dedicación constante. Yo trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Quiero que usted y yo entendamos una cosa, hermanos. Cuando nosotros hemos obedecido el Evangelio, cuando Dios nos ha perdonado, la gracia se puede hacer vana. La gracia de Dios la podemos envanecer. Nótese que una gracia no activa se vuelve vana. El apóstol Pablo nos dice aquí que él la activó y que él la usó. Él la usó para el servicio de nuestro Dios, para que la gracia de Dios no fuera vana en mí. En otras palabras, él no iba a hacer que Dios llegara a alguien decir, Dios gastó o malgastó su misericordia contigo. Porque aunque te perdonó, seguiste en lo mismo. Siempre yo supe que te hubiera ejecutado porque mala hierba sos. Dice Pablo, no. Yo no iba a hacer la gracia de Dios vana. En otras palabras, yo la iba a usar. Yo la iba a aprovechar. Y de la manera en cómo yo la iba a aprovechar es en que yo iba a trabajar más que todos ellos.
yo iba a ser el que más terreno iba a ganar, porque yo soy el que más se le perdonó. Yo soy el más a quien más se le quitó de encima, porque yo era más culpable que ellos, porque yo perseguía a la iglesia. Ahí en Lucas capítulo 7, si me acompaña, nuestro Señor Jesucristo nos da una previa o nos enseña acerca de lo que Pablo está hablando. En Lucas capítulo 7, y yo le invito a que en su casa usted lea desde el versículo 36, pero nosotros vamos a empezar a leer desde el versículo 44. Y vuelta la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pablo, hermano, se le perdonó mucho. Y Pablo apunta a lo que se le perdonó. Yo perseguí a la iglesia. Yo derramé sangre inocente. Yo blasfemé el nombre de Dios usando su nombre como justificación en castigar cruelmente a los cristianos. Ellos no hicieron eso. Y aún con todo eso lo que yo hice, Dios me perdonó. Todo lo que Pablo hizo, hermanos, por la iglesia, todo lo que él sufrió, cuando él le dijo a los hermanos, cuando no querían que él fuera a Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 21, cuando él les dijo, no me hagáis entristecer el alma. Yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén y a sufrir, y no tan solamente sufrir, a dar mi vida por el Evangelio. Era porque Pablo amaba de esa magnitud, porque él entendía que con esa misma intensidad Cristo le perdonó. Dios le dio gracia con una intensidad que él nunca creía posible. A veces, hermanos, hay entre nosotros personas que creen que sus pecados son muy escarlatas, que sus pecados son muy rojos, muy negros, que no son dignos del perdón. Pablo demuestra que eso no es cierto. Porque aun si usted, al igual que Pablo, persiguió a la iglesia, y aun si usted torturó a cristianos porque le caían mal y no le gustaban los santurrones, aun si usted piensa que porque usted vino y causaba que la fe de algunos se debilitaba, que usted no es digno de perdón, Pablo es el ejemplo que le muestra a usted que sí lo es. Porque Dios lo perdonó a él. Y no solamente Dios lo perdonó a él, Dios lo usó en servicio en su reino. Usted puede ser útil en el reino de nuestro Dios, porque en las manos poderosas de Dios nada es imposible. Pero entiende una cosa, amigo, usted que quizá tenga un pasado oscuro, así como Dios lo perdona a manos llenas, usted también ámelo a manos llenas. Nosotros, hermanos, que hemos sido perdonados, por esto no debemos de olvidar lo que se nos perdonó. No para azotarnos, no para acusarnos, sino para nosotros, aún con la más intensidad, amar a Dios. Porque Él no me tenía que perdonar. Lo que Él tenía que hacer era ejecutarme por mis crímenes. Pero Cristo, siendo nuestro abogado, 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, vino y obtuvo con el Padre lo que en inglés se le llama un plea bargain, un acuerdo de plegaria. Y en la ley el acuerdo de plegaria es donde el juez viene a estar de acuerdo con el abogado defensor, donde si él viene a acordar un trato donde si el defensor
se declara culpable y se entrega, el juez entonces le da la gracia de no darle todo el peso de la ley. Nuestro Padre Celestial, siendo rey y juez, entró en un acuerdo con nuestro abogado, el Señor Jesucristo. Y el acuerdo que hicieron de plegaria es este: si el hombre se entrega a mí y acepta que ha pecado, yo estoy dispuesto a lavarle los pecados y quito la pena de muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús su Hijo. Pablo entendía: yo soy digno de muerte. Yo soy digno de muerte. Pero Saulo se entregó a Cristo. Él aceptó los términos de esta plegaria y él vivió el resto de su vida en servicio del Señor. El que mucho se le perdona, dijo el Señor Jesucristo, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Hermanos, a todos se nos perdonó mucho. A todos se nos perdonó mucho. Aunque diríamos, no, yo solo tengo un pecado, el hermano Juan Rendón tiene 10. Pecado es pecado. Sea 1, sean 10, si yo no me arrepiento y si Dios no me perdona porque no obedezco, vamos a ir al mismo lugar. Vamos a ir a la condenación eterna. Por lo cual se nos ha perdonado mucho. Se nos ha perdonado mucho. Y por esta razón debemos de amar mucho, hermanos. Pero el amor se viene a demostrar en nuestros frutos. El amor se viene a demostrar en nuestro servicio a nuestro Dios. Pero finalmente vamos a ir allá, una vez más, a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Ahora vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Mi culpa, hermanos, debe de reflejar la gracia de Dios para comprobar o para dar una dirección cómo llegar a esa gracia. Pablo dice que yo era el primero. Primero comienza diciendo, palabra fiel es esta. ¿Y cuál es esa palabra fiel? Que Cristo vino para salvar a los pecadores. Yo, hermano, será culpable antes de decir que nadie es digno de la sangre de Cristo. Pero Dios me está diciendo, cállate porque lo eres. No digas que la sangre de mi Hijo y el sacrificio de Él fue en vano. Tú vales la sangre de mi Hijo. Tú vales la muerte de mi Hijo. Tú vales la sepultura y la resurrección de mi Hijo. Si eres digno. Porque si no lo fueras, nunca te hubiera entregado a mi Hijo. Todos somos dignos del perdón, hermanos. Todos somos dignos de la gracia. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, los que hemos sido perdonados, los que hemos recibido la gracia, seamos mapas a aquellos que están buscando eso mismo. Que vean en nosotros cómo llegar a la redención que nosotros disfrutamos en estos días. Que escuchen de nuestros labios cómo es que el plan de salvación es para todos, sea hombre, sea mujer, sea griego, sea judío, sea rico o sea pobre, esté saludable o esté enfermo. Todos somos pecadores y por esa causa todos tenemos el derecho a ser perdonados por nuestro Dios tan grande. Pablo usó su culpa para dar dirección a las aguas del bautismo. Él usó su culpa
para mostrarle a otros. Noten cómo él viene una vez más a decir en el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Nuestro segundo punto mostramos, amigo, que no hay pecado que Dios no pueda lavar. No hay pecado que Dios no esté dispuesto a perdonar. Y no hay pecado que el poder de Dios no pueda domar. Pero Pablo no esperaba que todo el mundo que él conociera supiera su pasado, que supieran cómo Dios le ayudó a él. Por esto Pablo compartía el plan de Dios. Por esto Pablo animaba y exhortaba a la obediencia de la palabra de Dios. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 1, Pablo viene y aclara que no estaban usando del testimonio personal. No estamos hablando de un testimonio personal. De lo que estamos hablando es de hablar del poder de la palabra de Dios y dejar que nuestra vida refleje la transformación que la sangre de Cristo puede hacer en nuestras vidas. Nuestra culpabilidad debe demostrarle a los que andan buscando perdón y gracia el mapa que lleva a esa salvación. Yo debo de ser ejemplo con mi vida, con mi devoción, pero también yo debo de ser ejemplo con mis palabras al predicar el Evangelio. Este mismo Pablo que está diciendo que Dios lo usó a él como el primero, recordemos, el primero en pecadores, el mayor, el peor es lo que él está diciendo. De ser el peor, ahora Dios me está usando a mí como un modelo a que seguir. Este mismo varón fue el mismo que exclamó en 1 Corintios capítulo 9, ay de mí si no predicar el Evangelio. Ahí está el patrón. Ahí está el mapa que lleva a la salvación. Dios es poderoso para perdonarnos. Y nosotros, hermanos, que hemos disfrutado de esta gracia, así como la hemos recibido, demos de gracia. Demos de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Por lo cual, hermanos, es sabio no olvidar nuestro pasado. Es sabio no olvidar de dónde venimos, pero no para seguir sintiendo el peso de la culpa, no para seguir azotando nuestro corazón porque somos pecadores, no. Dios nos ha perdonado y debemos de creer que Dios es justo y no miente. Si Él me ha dicho que ya me ha lavado mis pecados han sido lavados. Pero la culpa la puedo usar de una forma que glorifica a Dios, como hizo el apóstol Pablo. La puedo usar para ser agradecido. La puedo usar para ser modelo a aquellos que necesitan ese ejemplo. Y la puedo usar como exhortación y confirmación de que ciertamente no hay pecado tan negro que la luz de Cristo no pueda remover. Cuando entendemos, hermanos, la culpa de Pablo, la gracia de Dios, entendemos cómo funcionan para darle honra y gloria a Él. Vamos a finalizar nuestro pensamiento con las palabras del Señor mismo en Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo fue la luz del mundo. Pablo fue luz del mundo. Y Pablo, hermanos, vino con su vida dar honra y gloria a Dios. Porque su transformación fue notoria
a todo aquel quien lo conocía. Ahí mismo en Hechos 9, donde comenzamos, después de que Pablo se bautiza, dice, e inmediatamente empezó a predicar que este Jesús es el Cristo. Y todo aquel quien lo oía decía, ¿no es este el que vino a Damasco con cartas de los sumos sacerdotes para perseguir a los del camino? Se maravillaban. ¿No venías tú a... ¿Qué estás haciendo? Oh, es un plan tuyo, ¿verdad? Es un plan tuyo. ¿Saben cómo termina esa sección de Hechos 9? A Pablo lo meten en una canasta y lo bajan por la pared. Porque los que eran sus aliados vinieron a ser sus enemigos. Y por primera vez en su vida, Pablo sintió lo que es ser perseguido por el Evangelio de Cristo. Pero no se desanimó, no dejó de predicar, sino que siguió él desarrollando su fe. ¿Por qué estoy terminando nuestro pensamiento con esto? A veces, amigo, porque yo estuve ahí, yo me acuerdo todavía, a veces lo que a uno lo detiene de obedecer es la duda si yo realmente puedo cambiar. Es la duda si yo voy a tener la fuerza para dejar de pecar. Si realmente voy a poder yo cambiar esos malos hábitos en mi vida. Amigo, si usted sigue confiando en usted mismo y en su propia sabiduría y en su propia fuerza, tiene razón, no lo va a lograr. Por esta razón tiene que dar usted su vida, sus pensamientos y sus fuerzas a Cristo. Confíe en Él, porque en Él sí lo puede lograr, pero no yo, sino Cristo que vive en mí. Así que en esta mañana aquí hay agua. Usted ha oído el Evangelio. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo en cada acto de adoración de siempre darle a usted la escritura con precisión trazada. Pero si usted ha aceptado que lo que usted está mirando realmente viene de Dios, usted cree. Usted está creyendo que realmente aquí Dios ha usado este lugar y a estos santos para traerle a usted su palabra. Y probablemente ahora usted está teniendo dudas sobre cómo ha vivido. El creer, miramos nosotros que es necesario. El eunuco de Etiopía le dijo a Felipe, ¿qué más necesito para ser bautizado? En Hechos capítulo 8, versículo 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Pero si usted realmente cree, su mente ya está cambiando. Su corazón ya no está resistiendo a Dios. Usted empieza a arrepentirse. Usted empieza a sentir esa culpabilidad y empieza a sentir el peso de su pecado. Y el primer cambio que toma lugar es, yo ciertamente soy pecador. Yo solo no puedo. Y a usted, Cristo mismo, en Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5 le dice que al menos que se arrepienta, al menos que te arrepientes, ciertamente morirás en tus pecados. Tiene que haber un cambio. El cambio no puede detenerse solo con el pensamiento, el cambio no puede quedarse solo en su cabeza, tiene que transferirse a acción. Si usted realmente está arrepentido, usted va a tomar o va a comenzar a tomar los pasos para querer ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero no lo va a hacer si usted no confiesa delante de los hombres que usted cree que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Ahí miramos nosotros una vez más, miramos en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, que durante el primer siglo confesar a Jesucristo como Señor era muerte. Era en contra de la ley confesar a Cristo como el Señor. Y Cristo les dijo, si me negases delante de los hombres, yo os negaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Pero todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré a él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. En otras palabras, sí, yo lo conozco, es mío, esa oveja es mía,
Sí, Padre, es parte de mi redil. Ese es a lo que se refiere. Si usted acepta a Cristo, Cristo lo acepta a usted. Pero no termine en la confesión. Tiene que ser obediente en las aguas del bautismo. Tiene que ser usted sumergido para el perdón de sus pecados en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4, miramos que en el bautismo usted está imitando a Cristo en su muerte, en su sepultura y su resurrección. Eso es posible hoy. He aquí hoy, he aquí ahora el día de salvación. Si usted se va a su casa con sus pecados, no es porque no había solución. No es porque usted no pudo resolver ese problema hoy. Va a ser porque usted algo lo detuvo. Por lo cual, yo hago la pregunta que se le hizo a este mismo Pablo. Ananías le dijo a Pablo, el Señor te ha mostrado lo que tienes de sufrir y lo que nuestros padres habían dicho. Ahora pues, ¿por qué te detienes? En esta mañana a usted, amigo, se le ha mostrado que la salvación y el perdón de pecados para usted es posible, que está lista el agua y usted hoy puede ser agregado por Dios al cuerpo del Señor Jesucristo. La pregunta que yo le hago a usted con mucho amor y mucho cariño es, he aquí, ¿qué lo detiene? ¿Por qué se espera? ¿No quiere usted ser salvo en esta mañana? Si hay alguien entre nosotros que está en necesidad de las oraciones, o si hay alguien que quiere obedecer el Evangelio por medio del bautismo, le invitamos a que venga, lo que nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación.